Pero hay muchos países en donde si tú estás recibiendo una ayuda del gobierno, eso es, una ayuda económica, a partir de ese momento, como tu voto ya va a estar de alguna manera chantajeado, no puedes votar. Es decir, porque se acaba el concepto de la compra de la voluntad, del chantaje electoral, del chantaje político. Si yo te estoy dando a ti 6,000 pesos al mes o como sea, pues evidentemente vas a votar por ese partido. Para que haya neutralidad en todo esto, los otros partidos exigen que tú no puedas votar si tú estás recibiendo ese estipendio. Me parece, habría que discutirlo, Pero eso no va a suceder de aquí al 2 de julio. No, pero quisiera ir, eso es lo primero. Es uno de los varios cambios que se tendrían que hacer. Yo creo que sí. A las leyes y a la propia Constitución. Porque de esta manera hay neutralidad. Otros partidos que no tienen al alcance el presupuesto público federal, como lo tiene López Obrador, dicen, bueno, pues qué sencillo, tú, el presupuesto, el ahorro de todos los mexicanos, tú lo estás utilizando para chantajear al electorado. Entonces, para que no suceda, y nadie que llegue al poder lo pueda hacer, te quitamos el derecho a votar si yo te demuestro que recibiste pensiones del gobierno. ¿Qué explica el fenómeno de la aprobación al presidente de la República? Porque nosotros identificamos muy claramente el desastre del sistema educativo, el desastre en el sistema de salud, el desastre en materia de seguridad. Y entonces parece inexplicable, y el sistema económico, parece inexplicable que haya millones de mexicanos que mantengan un apoyo firme, decidido al presidente de la República. Bueno, tratando de explicar la respuesta, yo diría que tiene que ver con varios factores. ¿Cuál sería uno de los primeros factores? Sería un factor de explicación freudiana, es decir, es un fenómeno de enamoramiento colectivo, del enamoramiento de anchas franjas de la sociedad con el líder. ¿Qué explica ese enamoramiento? Por una parte, que esas anchas franjas están esperando desde hace muchos años la llegada de un redentor. Y no lo tienen como referente, sino con Lázaro Cárdenas. Después de Lázaro Cárdenas, no han tenido a un presidente cercano al pueblo. Y ese enamoramiento se alimenta con el discurso del presidente. Entonces, si ustedes revisan el discurso del presidente, el presidente dice, el pueblo me ama, pero yo amo más al pueblo. Es tonto el que cree que el pueblo es tonto. Yo me hinco donde se hinca el pueblo. Entonces, todo el discurso de todos los días, perseverante, es el discurso de amor al pueblo. Con otro ingrediente, que el presidente ha tenido la inteligencia para descubrir que en esos sectores muy amplios de la sociedad hay un sedimento de rencor social, hay un sedimento de resentimiento que se explica por muchas razones, pero entre otras por la educación pública y entre otros por el cine y la novela. Entonces, eso se alimentó a esa subcultura de resentimiento en donde estamos jodidos porque estos son los que nos están jodiendo a nosotros. Claro. Y entonces es el sentimiento antirricos. Y que él ha hecho muy, muy bien. Lo ha explotado formidablemente. Lo ha explotado de manera impresionante para dividir a la sociedad mexicana. Y luego, si a eso le agregas nada más, por un lado, decisiones como los incrementos a los salarios mínimos. Una decisión acertada, una decisión justa, que además desmitificó esta idea de que si aumentaban los salarios mínimos, aumentaba la inflación. Entonces, es una decisión que ha sido muy bien recibida, y fundamentalmente las pensiones sociales. Entonces, los estudios nos indican que de esos 25 millones de beneficiarios, el más alto porcentaje va a votar por Morena. Y ese es el elemento fundamental de la campaña de Claudia Sheinbaum. Es la oferta. Nosotros te garantizamos las pensiones. No les creas Pero, a ellos. Alfonso, hay 100 millones en el nuevo padrón. Sí. Es decir, 25 millones es que, son la cuarta parte del padrón. Es que no son solamente la cuarta parte del padrón, porque con mucha frecuencia se subestima el valor de la pensión. Entonces se dice, ¿por qué por lentejas están entregando su voto? Es que no son lentejas. En el momento en el que
en una familia hay un padre viejo que no tiene pensión, que no tiene empleo y que llega a vivir a la casa de una hija, de un hijo, que también están fregados económicamente. Lo reciben amorosamente, pero es un costo el tener al viejo dentro de la casa. Sí. Y súbitamente recibe una pensión, 6,000 pesos bimestrales, sí, es poco, es suficiente para comprarse una chamarra, para comprarse un suéter, para irse al cine, para comprarle una paleta a los nietos. Entonces, esa modesta ayuda hace un cambio en esa familia. Claro. Y ese cambio se expresa en que no sean esa cuarta parte, sino son los 25 millones más el que platicaba yo con un taxista hace poco y le decía por quién va a votar, por Morena. Ese taxista tiene una hija arquitecta, una hija abogada y otra hija licenciada en enfermería, pero sus padres están recibiendo la pensión. Y entonces en ese momento dice, así que ese es el argumento, Ángel. Pero no poderosísimo. estarías tú de acuerdo en que no estamos hablando de dádivas, sino de empleos, que estamos hablando de Así es, dignidad para nosotros, de la persona. pero para ese grueso de la población que porta la cultura del dame. Yo recuerdo desde niño cuando se hablaba de papá gobierno. Entonces, Sí. ese sector tiene la cultura del dame. Entonces, claro, tenemos a una sociedad profundamente dividida. Y yo estoy convencido de que cualquiera que sea el resultado del 2 de junio, prácticamente la mitad de la sociedad va a quedar profundamente triste, profundamente deprimida, profundamente enojada, cualquiera que sea el resultado. Si gana Xóchitl, porque todo este asiento social para López Obrador va a sentir una depresión brutal, pero del otro lado también. Entonces yo creo que lo que nosotros, pues con cierto nivel de conocimiento, de instrucción, valoramos, además el carácter efímero de las pensiones. ¿Cómo se van a sostener? Eso lo sabrás tú mejor que nosotros. ¿Cómo diablos se van a sostener? No se van a poder sostener Claro que en no. el tiempo. Por supuesto. Además, el próximo gobierno, yo he dicho una y otra vez, va a ser el más ingrato desde el punto de vista de las finanzas públicas, ¿no? El pobre secretario de Hacienda del próximo gobierno va a ser verdaderamente una especie de mártir. Perdón, Carlos. Sí, ¿tú no, querías es comentar? que tienes razón y coincido contigo. Eso es lo que te dice la teoría. Pero hay una práctica que yo no conocía que está pasando en este último mes. Mitofsky ya le dio 53% de aprobación a Andrés. Ojo, si Mitofsky da 53 es que Andrés tiene 47. Obvio, Claro. obvio. Ok. Sí, sí. Pero dejémoslo en el 53 real que dice Mitofsky. Calderón, Fox, Cedillo y Salinas, arriba los 4 en el último año de gobierno en la aprobación, pero casi 53 contra 62, 64, que era el promedio. O sea, tampoco es Jesucristo superestrella, algo está pasando. Él ya está en 46, 47. Y hay que preguntar por qué. Pero la única realidad, Está cayendo. no, ya cayó. Sí. O sea, ya de 43 o de 47 ya no te levantas. Ya no te levantas. Oye, Sí. habría que agregar como el antiveneno de lo que sostienes, Poncho, y sé que suena como un criterio reaccionario y ultraconservador y ultramontano, me tienes sin cuidado, pero hay muchos países en donde si tú estás recibiendo una ayuda del gobierno, eso es, una ayuda económica, a partir de ese momento, como tu voto ya va a estar de alguna manera chantajeado, no puedes votar. Es decir, porque se acaba el concepto de la compra de la voluntad, el chantaje electoral, del chantaje político. Si yo te estoy dando a ti 6,000 pesos al mes o como sea, pues evidentemente vas a votar por ese partido. Para que haya neutralidad en todo esto, los otros partidos exigen que tú no puedas votar si tú estás recibiendo ese estipendio. Me parece, habría que discutirlo, habría que... Pero eso no va a suceder de aquí al 2 de junio. hombre, no, pero quisiera ir, eso es lo primero. Es uno de los
varios cambios que se tendrían que hacer Yo creo que sí. a las leyes y a la propia Constitución. Porque de esa manera hay neutralidad. Otros partidos que no tienen al alcance el presupuesto público federal, como lo tiene López Obrador, dicen, bueno, pues qué sencillo el presupuesto, el ahorro de todos los mexicanos, tú lo estás utilizando para chantajear al electorado. Entonces, para que no suceda, y nadie que llegue al poder lo pueda hacer, te quitamos el derecho a votar si yo te demuestro que recibiste pensiones del gobierno. Lo que pasa, Alfonso y Alejandro, es que varias veces en esta mesa hemos comentado que, por ejemplo, no debería poderse legislar, es decir, iniciativas legislativas durante el periodo electoral, pues deberían de prohibirse, ¿no? No deberían ser posible. Por ejemplo, este paquete de las 20 iniciativas del presidente, bueno, pues son total y completamente electorales y electoreras, yo diría. Y que además distraen a la opinión pública del proceso electoral. Así es. Para eso es. Exactamente. Porque los 6,000 pesos, a ver, evidentemente no soy experto como ustedes, pero yo lo tomaría como ciudadano como una falacia, porque si se necesitan medicamentos no alcanza, y sobre todo la canasta básica, que el costo se ha incrementado tremendamente, ¿no? Claro, pero yo quisiera abundar en un tema, Poncho, en lo que hablabas del enamoramiento. Yo me lo explico con el síndrome de Estocolmo. Es decir, el caso de una mujer secuestrada, violada, ultrajada, que se enamora del secuestrador. Entonces, yo digo, estamos viendo lo que está sucediendo, estamos viendo la destrucción de nuestra democracia, la amenaza de la extinción de la república, el gobierno de un solo hombre. Sí, señor, ahí están las pruebas, ya no son hipótesis. Hay 5 millones más de pobres, no hay medicamentos, no hay nada, y sin embargo la gente va a votar por él. Es el síndrome de Estocolmo politizado. Hay cientos de miles de pobres extremos, ¿no?, adicionales. Pero hablamos ya de las Afores muy ampliamente. ¿Qué nos podrías decir, Alfonso, sobre el tema de los amparos? Porque esto parecería otra manera de irle quitando a la gente garantías y derechos que hoy tiene y que desaparecerían y que volverían a la justicia prácticamente inexistente. Sí, el amparo es una institución formidable